Bien, vamos a continuar con la sección 25.6, formación de imágenes por lentes. Tenemos varios tipos de lentes. Tenemos, por ejemplo, los lentes biconvexo, porque tiene ambos lados convexo. Tenemos el lente convexo cóncavo. Tenemos el lente plano convexo. También tenemos lentes bicóncavos, ¿no? Aquí tenemos dos lados cóncavos. Tenemos el lente convexo cóncavo y tenemos plano cóncavo. En esta sección nosotros nos vamos a enfocar más que todo en estudiar los lentes biconvexos y bicóncavo. Bien, ¿cómo se forman las imágenes en los lentes? Pues recordando en la parte de refracción, vimos que si un rayo de luz pasa de un medio de menor índice de refracción a un medio de mayor índice de refracción, entonces el haz tiende a acercarse hacia la normal. Y eso es lo que está ocurriendo al entrar el rayo en este lente. El rayo continúa ya cambiando su dirección. Nuevamente, al llegar a la interfase, vemos que cuando el rayo pasa de un medio de mayor índice a uno de menor índice de refracción, el rayo tiende a alejarse, ¿no? Y eso es lo que observamos en esta parte. El rayo se aleja de la normal. Entonces, el efecto total debido a la presencia de esta lente sobre el rayo es que el rayo cambia de dirección. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una magnificación de lo que está ocurriendo en la parte superior de esta lente. Entonces, vemos que el rayo entra en el lente, cambia su dirección y al final cruza el eje del lente. El eje del lente es una línea que parte por la mitad al lente, ¿no? Entonces, este rayo pasa por el eje. Similarmente, si hacemos pasar otro rayo, pero justamente por la mitad, justamente paralelo al eje del lente, un rayo número 2, dado que llega con un ángulo de 90 grados, aquí también sale con un ángulo de 90 grados, no sufre desviación alguna. Muy bien, entonces también pasa a través del eje del lente. Y tenemos un tercer rayo que es similar al rayo 1. Entonces se refracta, cambia de dirección, aquí hace lo mismo y también vemos que cruza a través del eje. Lo que estamos observando en esta lente debido a estos tres rayos es que estos tres rayos coinciden en un solo punto, convergen en un solo punto y a este punto le llamamos pues el foco de la lente. Entonces, dado que estos rayos convergen, se conoce también a este lente biconvexo como lente convergente, porque hace que los rayos converjan en un solo punto llamado foco. Entonces, la distancia desde la parte media del lente hasta ese punto de convergencia se llama distancia focal y a ese punto se le llama el foco de la lente. Este ejemplo que acabamos de analizar, donde tenemos tres rayos paralelos al eje de la lente que pasan a través de esta lente, convergen en un solo punto, lo podemos observar también si hacemos este experimento. Si cogemos una lupa y lo exponemos a los rayos del sol, debido a la distancia tan grande a la que se encuentra el sol de la Tierra, los rayos que llegan a esta lente pues son básicamente paralelos. Así que tendríamos este caso, ¿no? Donde tenemos rayos paralelos. Estos rayos paralelos, como sabemos y pueden hacer este experimento en casa, pasan a través de la lente y convergen en un solo punto, al punto de que podrían incluso hacer fuego en un papel si hacemos este experimento, ¿no? Entonces, otra vez, la distancia focal es la distancia desde el centro de la lente hasta el punto de convergencia de los rayos. Entonces, podemos definir lo que es la potencia de la lente. La potencia de la lente se define como el inverso de la distancia focal. Esta potencia no es la potencia que estudiamos como el trabajo sobre el tiempo, ¿no?
Esto se refiere básicamente a la distancia focal, ¿no? Se dice que un lente es potente cuando la distancia focal es pequeña. Entonces la potencia se mide en unidades de diopters, que es básicamente el inverso de los metros, 1 sobre metro, ¿no? O 1 por metro a la menos 1. Muy bien, entonces tenemos un ejemplo para ustedes, está bastante sencillo. Y ahora vamos a analizar el caso de los lentes bicóncavos, ¿no? Otra vez aquí tenemos la presencia de un rayo paralelo al eje de la lente. Esta lente en la interfaz, ¿verdad? Aquí tenemos en la interfaz la normal, esta línea entrecortada. Sabemos que el rayo está pasando de un medio de índice de refracción menor a uno de índice mayor. Por tanto, el rayo se va a desviar hacia la normal, como se muestra en la figura. El rayo continúa y otra vez en la interfase tenemos la normal. Como está pasando de un medio de mayor índice a uno de menor índice de refracción, el rayo debe alejarse de la normal. Y eso es lo que ocurre aquí, ¿no? El ángulo es mayor, se alejó. Bueno, esto es otra vez una magnificación de lo que está ocurriendo en esta lente como tal, ¿no? Entonces vemos que el rayo, al entrar en la lente, se aleja del eje de la lente. Emitimos un segundo rayo paralelo al eje. Este rayo, dado que interactúa con la lente con 90 grados de incidencia, pues no sufre ninguna desviación. Tenemos un tercer rayo que es muy análogo al rayo 1, el cual al entrar en la lente también se desvía, pero alejándose del eje. Entonces, como podemos ver, este lente tiene un comportamiento, produce un comportamiento muy diferente sobre los rayos, en el sentido de que los rayos ahora no convergen en un punto, por el contrario, divergen. Por eso es que estos lentes bicóncavos también se conocen como lentes divergentes, porque hace que los rayos diverjan. Pero nosotros podríamos proyectar estos rayos que salen de la lente, los podemos proyectar hacia atrás, y esta proyección vemos que coincide en un único punto. ¿Sí? Estas proyecciones coinciden en un punto que también se llama el foco. Así que también tenemos una distancia focal para los lentes divergentes, ¿no? Que sería desde el centro de la lente hasta el punto de convergencia de sus proyecciones. Muy bien. Entonces, estos lentes, para que actúen de la forma como los hemos presentado, deben cumplir algunas condiciones. Se trata de que estos lentes deben ser lentes delgados, ¿okay? Lentes delgados. Los lentes delgados tienen la propiedad de que no permiten lo que es la dispersión y las aberraciones ópticas, es decir, crean imágenes claras, nítidas. Por otro lado, también los lentes delgados deben tener dos puntos focales simétricos. Por ejemplo, esta lente convergente tiene un foco en el lado izquierdo y también debe tener un foco en el lado derecho. Lo mismo para la lente divergente. ¿Okay? Los rayos que pasan a través de sus centros, ellos no deben sufrir desviación alguna. Si los lentes son lo suficientemente delgados, estos rayos que pasan por los centros de las lentes no deben sufrir ninguna desviación. Si sufriera, entonces vamos a ver lo que se llama como aberración óptica, lo que va a generar una imagen no nítida, no clara. Para formar imágenes a través de los lentes requerimos básicamente dos rayos. Con dos rayos es suficiente para poder formar la imagen en los lentes, pero en ocasiones se utiliza un tercer rayo solamente para verificar si la imagen fue formada correctamente o no. El primer rayo para formar, por ejemplo, la imagen de esta persona a través de la lente es un rayo paralelo que pasa o ingresa en la lente, y sabemos que esta lente, como es convergente, va a hacer que este rayo paralelo pase a través del foco. Un segundo rayo sería un rayo que sale del mismo punto, en este caso de la cabeza de la persona, sale del mismo punto
y pasa a través del centro de la lente. Como es una lente delgada, pues este rayo no sufre desviación alguna. Y un tercer rayo que sale del mismo punto, pasa por el foco del lado izquierdo de la lente, entra en la lente, y como este rayo 3 es muy análogo al rayo 1, este rayo que está pasando por el foco se refracta de forma paralela al eje de la lente, ¿no? Muy bien, entonces si nosotros unimos estas tres trayectorias de los rayos 1, 2 y 3, tendríamos esta imagen de aquí abajo. Y observamos que estos tres rayos convergen en un único punto, ¿sí? Entonces, a partir de esta convergencia, nosotros ya podemos identificar la imagen de la persona debido al lente. Y pues lo que vemos aquí es justamente una imagen invertida y real, porque se forma de los rayos reales. Y obviamente es una imagen más pequeña que el objeto. ¿Okay? Entonces, para formar imágenes en los lentes necesitamos básicamente de dos, pero para asegurarnos de que la imagen está correcta, pues podríamos usar un tercer rayo. Muy bien, esto de las lentes pues obviamente tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en las cámaras fotográficas se utilizan lentes. También el ojo humano hace uso de un lente que puede ponerse más finito, más delgado, más grueso. Eso gracias a los músculos que tenemos en el ojo. Pero básicamente la física del ojo es la misma que estamos analizando debido a los lentes. Para poder hacer cálculos con mayor precisión tenemos unas fórmulas, pero requieren de un convenio de signos. Entonces, el convenio de signos es el siguiente. Si el rayo viene del lado izquierdo de la lente, entonces la distancia P va a ser positivo. P representa la distancia de la lente al objeto. ¿Okay? Aquí tenemos la lente, así que esta distancia P sería la distancia de la lente al objeto, así, y esa distancia P va a ser positiva. ¿Okay? Q representa la distancia a la imagen. Si la imagen se forma en el lado izquierdo, entonces Q va a ser negativo. Los valores que se encuentran al lado derecho de la lente, P, si fuese el caso, sería negativo. Y Q, que es la distancia a la imagen, va a ser positivo si la imagen se forma en el lado derecho de la lente. ¿Okay? Entonces, pues este convenio de signos lo tenemos resumido aquí. ¿Okay? Si el objeto se localiza en el lado izquierdo, entonces su posición va a ser positiva. De lo contrario, va a ser negativo. Para la imagen, si la imagen se forma en el lado izquierdo, ¿sí? En el lado izquierdo, la distancia Q va a ser negativo. Si se forma en el lado derecho, es positivo. Y con relación a los focos, el foco para los lentes convergentes siempre va a ser positivo y para los divergentes va a ser negativo. Bien, entonces vamos a establecer ahora la ecuación para los lentes. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Estamos tratando de formar la imagen de esta flecha, de este objeto que es una flecha cuya altura es h. Entonces dijimos que para formar una imagen bastaría con dos, y si queremos pues podemos usar un tercer rayo. Aquí solo estamos usando dos rayos, ¿no? Un rayo paralelo que pasa a través del lente y luego se refracta pasando por el foco. ¿Okay? Muy bien. Tenemos otro rayo que parte del mismo punto del objeto, pasa a través del centro de la lente, no cambia su dirección porque es un lente delgado, y vemos que cruza al rayo número 2, al rayo verde, en el mismo punto, ¿no? En un punto común. Entonces aquí es donde se forma la imagen, ¿sí? Entonces este h' representa la altura de la imagen, h representa la altura del objeto. ¿Okay? Sabemos, ¿verdad?, que la distancia focal es desde el centro de la lente hasta el punto focal. P es la distancia del objeto hasta el centro de la lente. Q es la distancia del centro de la lente hasta donde se forma la imagen.
Estas son las tres variables que vamos a utilizar: P, Q y F. Muy bien, entonces vamos a ahora ver este pequeño triángulo, el triángulo PQF. ¿Okay? En este triángulo PQF vamos a establecer la tangente de Z. Tangente de Z sería el cateto opuesto sobre la adyacente. Así que sería, el opuesto es PQ, ¿sí? PQ, y esta adyacente vale, justamente vale F. Eso es lo que tenemos aquí. Pero PQ es la distancia, o mejor dicho, la altura de nuestro objeto. Así que en lugar de PQ vamos a escribir H. Muy bien. Hagamos lo mismo, pero para este otro triángulo, para el triángulo F y la altura de la imagen. Hagamos tangente a este triángulo. Entonces la tangente sería el opuesto, ¿sí? El opuesto, que es H', sobre el adyacente. ¿Y cuánto vale esta distancia adyacente? Lo podemos calcular a través de estas distancias. Sería Q menos F. ¿Qué me da Q menos F? Me da justamente esta pequeña distancia, que es la distancia F a la imagen. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. Se le pone el ángulo, el símbolo negativo, porque estamos en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces ahí tenemos pues la tangente. Ok, entonces dado que esto es tangente de Z y este también es tangente de Z, entonces podemos igualar estas dos ecuaciones. Entonces escribimos que H sobre F debe ser igual a esta otra fracción, ¿no? Y allí hemos igualado. Muy bien, vamos a pasar H al otro lado y pasamos Q menos F hacia el otro lado, y lo que nos queda es esta ecuación. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejar pendiente esta ecuación y vamos a hacer algo similar, pero para las tangentes de alfa. Entonces tenemos tangente de alfa, primero este triángulo, ¿sí? Tenemos este triángulo, y tangente de alfa es igual, cateto opuesto, H sobre este adyacente, que viene siendo P. Tangente de alfa, H sobre P. Hagamos lo mismo para este triángulo. ¿Okay? Entonces tenemos tangente de alfa sería opuesto, H' sobre este adyacente, y este adyacente vale Q. Entonces tangente de alfa es H' sobre Q. También negativo porque el ángulo es negativo, cuarto cuadrante. Muy bien, entonces dado que ambos son iguales, también podemos igualar estas ecuaciones. Tenemos H sobre P igual a menos H' sobre Q. Vamos a pasar H al lado derecho de la ecuación y Q al lado izquierdo de la ecuación, y nos queda esto. Entonces tenemos H', que es la altura de la imagen, sobre H, que es la altura del objeto. Entonces, ¿qué es lo que estamos comparando aquí? Estamos comparando la altura de la imagen con la altura del objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este fuese 2 y este fuese 1, este cociente me va a dar 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen es el doble del objeto. Entonces a eso le llamamos magnificación. ¿Okay? La magnificación, si es mayor a 1, pues quiere decir que la imagen es más grande que el objeto. Si es menor a 1, quiere decir que la imagen es más pequeño que el objeto. Entonces acabamos de definir la magnificación, ¿no? Que también se puede calcular a través de menos Q sobre P. Así que tenemos esta ecuación para los lentes. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta ecuación, la vamos a utilizar aquí arriba. Entonces en lugar de escribir H' sobre H, vamos a escribir menos Q sobre P. Entonces aquí tendríamos menos Q sobre P. Claro, aquí tenemos menos y aquí también tenemos menos. Menos Q sobre P igual a menos, pues menos y menos se cancelan y lo que nos da es esta ecuación. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es pasar Q
aquí al denominador de la siguiente forma. Entonces tendríamos, nos quedaría 1 sobre P igual a Q menos F sobre QF. ¿Okay? Entonces sabemos que este denominador obviamente divide a ambos, tanto a Q como a F, entonces los vamos a separar. 1 sobre P igual a Q sobre QF menos F sobre QF. Entonces, ¿qué podemos simplificar? Q y Q y F y F. ¿Y qué nos queda? En el primer término nos queda 1 sobre F menos, en el segundo término nos queda 1 sobre Q. Pasamos Q al otro lado y nos quedaría 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. ¿Okay? Esta es la ecuación para las lentes. ¿Okay? Esa es la que tenemos aquí. Donde P, nuevamente les recuerdo, P es la distancia del objeto al centro de la lente, Q es la distancia de la lente a la imagen y F es la distancia focal, ¿no? De la lente al punto focal. Y también les recuerdo que tenemos un convenio de signos. Si el objeto se encuentra en el lado izquierdo o por donde llega el rayo, entonces P es positivo. P es positivo. ¿Okay? Si la imagen se forma en este lado, es decir, Q va a ser negativo por el convenio de signos. Pero si la imagen se forma al otro lado de la lente, Q es positivo. Y en general todas las lentes convergentes tienen foco positivo y las divergentes foco negativo. Les estoy recordando esta tablita, este convenio de signos. Muy bien. Entonces ya vimos, ¿verdad? Para formar imágenes basta con 2 rayos y si queremos pues un tercero. En el caso de lentes convergentes pasamos un rayo paralelo al eje, este se refracta y debe pasar por el foco. El segundo rayo es el que sale del mismo punto, pasa por el centro de la lente y continúa en línea recta. Entonces ya vemos que a partir del rayo 1 y rayo 2 hay una intersección entre estas dos. Entonces ahí es donde se forma la imagen. Para verificar podemos lanzar un tercer rayo que pasa por el foco y se refracta paralelo. Y vemos que aquí obviamente coincide también con los rayos 1 y 2. Es ahí donde se forma la imagen. En este caso tenemos una imagen invertida. Comparando con el objeto, es una imagen invertida. Es una imagen real porque se forma de rayos reales, no de proyecciones. Y aparentemente es un poco más pequeña que el objeto. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esto fue cuando tenemos un objeto alejado más allá del punto focal. ¿Qué pasa ahora si movemos el objeto a una posición entre el foco y la lente? Como por ejemplo por aquí. Vamos a mover el objeto aquí, lo vamos a colocar y tratemos de formar la imagen. En este caso tenemos el objeto que se encuentra entre el foco, el punto focal, y la lente. Entonces para formar la imagen tenemos que trazar 3 rayos, ¿no? El rayo número 1, como vimos aquí, es un rayo paralelo al eje. El rayo 2 es un rayo que pasa por el centro y el rayo número 3 es el rayo que pasa por el foco. Entonces vamos a repetir este procedimiento aquí. El rayo 1 es un rayo paralelo y obviamente se refracta pasando por el foco. El rayo 2 es un rayo que pasa por el centro de la lente y el rayo 3 es un rayo que debe pasar por el foco. ¿Sí? El rayo pasa por el foco y se refracta paralelo. Estamos observando aquí que estos 3 rayos nunca van a cruzarse en un punto. ¿Sí? Está sucediendo pues una especie de divergencia. Entonces, pero sí
podemos ver que si nosotros proyectamos estos rayos, si los proyectamos hacia atrás, si ven estas proyecciones entrecortadas, si proyectamos los rayos que están saliendo de la lente, vemos que estos puntos, que estos rayos proyectados coinciden, convergen en un único punto, y ahí es donde se formaría la imagen. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acerca de la imagen? Tendríamos una imagen más grande que el objeto, una imagen derecha, no fue invertida, y vemos que es una imagen virtual, no es una imagen real. Decimos que la imagen es virtual porque se forma de los rayos proyectados. ¿Okay? Rayos proyectados. Muy bien, entonces pasamos ahora al caso de lentes divergentes. En el caso de lentes divergentes solo existe un caso. Tenemos el objeto puede estar en cualquier posición, la imagen siempre va a ser de esta forma. No sucede como en el caso de las lentes convergentes, que tenemos dos casos. Cuando el objeto está detrás del foco, la imagen es real, invertida, pero si movemos el objeto entre el foco y la lente, como aquí, pues la imagen es virtual, derecha. Tenemos dos casos para lentes convergentes. En cambio, para el lente divergente solo hay un único caso. No importa la posición que se encuentre la imagen, el objeto, perdón. La imagen va a ser siempre similar a esta. Entonces, de forma similar, nosotros vamos a trazar tres rayos. Un rayo paralelo, ¿verdad? Un rayo paralelo se refracta. Un rayo número 2 que pasa por el centro de la lente y un rayo número 3 que debe pasar por el foco. ¿Sí? Aquí tenemos el rayo número 3 pasando por el foco. ¿Ok? Entonces, si nosotros proyectamos los rayos refractados, porque estos tres rayos nunca van a coincidir en un único punto, debemos proyectarlos hacia atrás, ¿no? Entonces proyectamos el rayo número 1, proyectamos el rayo número 2 y proyectamos el rayo número 3 y vemos que ellos coinciden justamente en esta posición. Entonces aquí es donde se forma la imagen. En este caso nuestra imagen es virtual porque se forma de rayos proyectados. Entonces tenemos una imagen virtual derecha y más pequeña. ¿Okay? Entonces este es el único caso para lentes divergentes. Y un ejemplo de ello pues vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces vamos a responder esta pregunta conceptual. Dice, una bolsa de plástica clara que puede ser llenada con agua puede actuar como un lente convergente en el aire. ¿Sí? Sería similar a esta lente convergente, ¿no? Esto podría ser una bolsa de plástica clara llena de agua. Esta podría funcionar como si fuese una lente convergente. Eso es lo que nos indican en el enunciado. Ahora, si la bolsa se llena con aire y se localiza bajo el agua, entonces la lente se convierte en una lente convergente o divergente. Esa es la pregunta. Bien, vamos entonces a dibujar nuestra bolsa, una bolsa plástica. En este caso dice que se llena de aire y alrededor pues tenemos agua. Entonces los rayos que vayan paralelos a llegar a la lente, ¿qué es lo que va a suceder con esos rayos? Dado que estamos pasando de un medio de mayor densidad del agua al aire, estamos pasando de un medio de mayor densidad a un medio de menor densidad. Entonces, si nosotros trazamos la normal,
¿qué es lo que debería suceder con este rayo? Dado que estamos pasando de un medio de mayor a menor índice de refracción, entonces el rayo debería de alejarse de la normal, ¿no? Entonces lo que va a suceder con el rayo es que se debe alejar de la normal. Entonces en lugar de ir derecho, se va a alejar. Y al salir se va a alejar aún más. Entonces, ¿qué fenómeno está ocurriendo? Pues está siendo el caso de una lente divergente, porque las lentes convergentes no hacen esa trayectoria, las convergentes hacen esta trayectoria hacia el eje de la lente. Entonces, una bolsa llena de aire dentro del agua estaría actuando como un lente divergente. Muy bien. En la figura, nuestro objeto, ¿sí? Dice que este objeto se reemplaza por un objeto mucho más grande. Podría ser, por ejemplo, un objeto mucho más grande, incluso más grande que la lente. Entonces, ¿cuántos rayos provenientes del objeto pasarían a través de la lente? Probablemente vayan a pensar que solamente dos, el rayo 2 y el rayo 3. En realidad, para formar una imagen, las imágenes que nosotros podemos ver con nuestros ojos, pues no se forman solamente de 3 rayos, se utilizan 3 rayos para determinar la posición de la imagen, pero en realidad esta imagen se está formando de muchos rayos. Se utiliza un solo punto para determinar la posición, pero en realidad debemos hacer ese procedimiento para todos los puntos del objeto. Así que los rayos que provienen del objeto no van a ser solamente 2, van a ser infinitos rayos. Y vamos a tener muchos rayos provenientes del objeto que van a pasar a través de la lente. Así que la respuesta es un número infinito. ¿Verdadero o falso? Un objeto se localiza en el lado izquierdo de una lente convergente. Traten de hacer esa imagen, una lente convergente con un objeto a la izquierda. La imagen siempre será derecha. La pregunta sería, ¿la imagen siempre va a estar a la derecha de la lente? ¿Verdadero o falso? Hemos visto que para los lentes convergentes tenemos dos casos. Este es el primer caso donde vemos que la imagen se forma en el lado derecho de la lente, pero en el siguiente caso tenemos que la imagen se forma en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta, entonces sería falso, ¿no? Sería falso. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Un objeto localizado en el lado izquierdo de una lente convergente, la imagen es derecha o invertida. Entonces, como vimos, tenemos dos casos para lentes convergentes. En uno de los casos la imagen era invertida y en el otro caso era la imagen derecha. Así que esta correspondería a la respuesta verdadero, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Un objeto se localiza en el lado izquierdo de una lente convergente. Ahora tenemos lente convergente. La imagen siempre es más pequeña o del mismo tamaño que el objeto. Si vamos al caso de la lente divergente, la imagen en general va a ser más pequeña. No va a ser del mismo tamaño, va a ser más pequeña. Entonces, pues nuestra respuesta en este caso sería falso, porque hace referencia a que sería del mismo tamaño también. Muy bien, entonces tenemos un ejercicio para ustedes, lo resuelven con calma utilizando la ecuación de los lentes y siguiendo el convenio de signos. Lo mismo para este otro caso y este otro caso. Yo voy a resolver este ejercicio que básicamente cubre los ejercicios anteriores. Muy bien, dice un lente convergente, ¿sí? Un lente convergente con longitud focal de 10 centímetros forma imágenes de un objeto situado a varias distancias. Así que vamos a tener este objeto que se va a encontrar a diferentes distancias y necesitamos determinar las imágenes.
Si el objeto se coloca a 30 centímetros de la lente, ubique la imagen, establezca si es real o virtual y encuentre su amplificación o magnificación. Amplificación, magnificación quiere decir lo mismo. ¿Okay? Muy bien, entonces tenemos el objeto colocado a 30 centímetros de la lente, como se muestra en esta figura. Entonces necesitamos, nos pide calcular, establezca si es real o virtual y encuentre su amplificación. Muy bien, entonces vamos a primeramente tratar de generar la imagen de este objeto que está a 30 centímetros de la lente. Dice que la longitud focal de la lente es 10 centímetros. ¿Okay? Entonces, para poder formar la imagen necesitamos 3 rayos, ¿no? Basta con 2, pero una tercera para verificar. El primer rayo debe ser paralelo y este se refracta pasando por el foco. El segundo rayo debe pasar por el centro de la lente y el tercer rayo pasa por el foco y se refracta paralelo. Y ahí tenemos la imagen. ¿Esta imagen de qué tipo es? Es una imagen invertida. Invertida, ¿no? Se invirtió con relación al objeto. Y es más pequeña. Y en adición es una imagen real, porque se forma de los rayos reales, no de sus proyecciones. Muy bien, entonces ahora nos están pidiendo determinar la magnificación, ¿no? La magnificación. Pero en adición a eso vamos a determinar la posición de la imagen. Y para eso vamos a recordar las ecuaciones que habíamos establecido. Entonces voy a volver atrás para ver las ecuaciones. Aquí están las ecuaciones. ¿Okay? Para la magnificación, eso es la altura de la imagen sobre la altura del objeto igual a menos Q, posición de la imagen sobre la posición del objeto. Y también tenemos esta relación, ¿no? 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Pero vamos a escribir estas ecuaciones para resolver el ejercicio. Ok, para la magnificación tenemos menos Q sobre P y también es igual a H' o vamos a ponerle H sub I, H de la imagen sobre H del objeto. Ok, muy bien, en adición tenemos la ecuación para las lentes, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Muy bien, entonces vamos a calcular la posición de la imagen. Para eso pues tenemos que despejar para Q, ¿no? Para la posición de la imagen. Entonces despejando tendríamos 1 sobre P menos 1 sobre F igual a menos 1 sobre Q. ¿Sí? Lo que hice fue pasar este término al otro lado y este término al otro lado. Muy bien, entonces reemplazamos datos. Pero tenemos que tener en cuenta los signos de estas variables. Dijimos que si el objeto se encuentra en el lado izquierdo, P vale positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale P? 30 centímetros. Vamos a trabajar en centímetros y no estar cambiando a metros. Y el resultado pues también nos va a dar en centímetros, menos 1 sobre la distancia focal, que vale también 10 centímetros. ¿Okay? Recuerden que el foco es positivo, siempre es positivo para lentes convergentes, por eso que tengo 10 positivo ahí. Muy bien, igual a menos 1 sobre Q, y Q es lo que me están pidiendo buscar. Bien, entonces resolviendo esta fracción tendríamos, vamos a multiplicar por 3, vamos a multiplicar por 3
aquí multiplicando por 3, entonces tendríamos ambos denominadores, ¿verdad? Estoy homogeneizando las fracciones 30 y 30, así que tendríamos 1 menos 3 y eso me da menos 2. Menos 2 sobre 30 igual a menos 1 sobre q. Menos y menos se pueden cancelar. Si hacemos aquí entre 2 tendríamos 1 sobre 15 igual a 1 sobre q. Invirtiendo ambos, pues tendríamos que q vale 15 centímetros, ¿no? Y efectivamente, como muestra la figura, nuestra imagen se forma a 15 centímetros de la lente y nos da positivo. Eso quiere decir que la imagen está en el lado derecho de la lente, ¿sí? Eso por el convenio de signos. Muy bien, ahora queremos la magnificación, ¿no? Que nos están pidiendo calcular la amplificación. Podemos usar estas variables, dado que no tenemos las alturas del objeto ni de la imagen, pues podemos usar las variables P y Q. Entonces podemos calcular la magnificación, va a ser igual a menos Q vale 15 y P vale 30, y eso nos da menos 0.5. ¿Sí? Eso nos da 0.5. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la magnificación? Nos está indicando que la imagen esta imagen tiene una altura la mitad que la del objeto, por eso 0.5. Y el signo negativo pues nos indica de que está invertida. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a la parte B. Repita el problema cuando el objeto está a 10 centímetros. Entonces vamos a repetir este procedimiento cuando el objeto está a 10 centímetros. Entonces ahora el objeto lo vamos a mover a 10 centímetros. ¿Y dónde está 10 centímetros? Justamente sobre el foco. Que el objeto estaría justamente sobre el foco. El foco está a 10 centímetros de la lente. Entonces tenemos 1 sobre 10. De una vez voy a utilizar esta ecuación. 1 sobre 10 menos 1 sobre el foco, que también es 10, igual a menos 1 sobre q. ¿Cuánto es 1 sobre 10 menos 1 sobre 10? Pues eso me da 0, igual a menos 1 sobre q. ¿Cuánto tiene que valer q para que 1 sobre q me dé 0? Tiene que valer infinito. Así que la imagen se formaría en el infinito. No vamos a tener una imagen. Muy bien. Pasamos entonces a la parte C. En la parte C nos están indicando que el objeto está a 5 centímetros de la lente. Entonces tendríamos este caso, el objeto a 5 centímetros de la lente. ¿Ok? Entonces, para formar la imagen, para poder formar la imagen, hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos que trazar un rayo paralelo que se refracta pasando por el foco, un rayo que pasa por el centro de la lente y un tercer rayo que pasa por el foco. Y tendríamos este rayo verde que pasa por el foco y se refracta paralelo. Estos tres rayos reales no van a cruzarse en ninguna parte del lado derecho de la lente, por tanto tenemos que proyectarlos hacia atrás. Al proyectar los rayos refractados, tenemos que ellos coinciden en un punto y ahí es donde se forma la imagen. ¿Qué tipo de imagen tenemos aquí? Tenemos una imagen virtual porque se forma de rayos virtuales, de las proyecciones de los rayos.
Aquí no hay fotones, aquí no tenemos ondas electromagnéticas, simplemente estamos proyectándolas. Por eso es que se llama imagen virtual. En adición, la imagen está en derecha con relación al objeto y es más grande. ¿Okay? Pero calculemos la posición de la imagen y calculemos también la magnificación. Muy bien, entonces otra vez continuamos, ¿verdad? Con la fórmula esta que ya tenemos despejada. Entonces tendríamos 1 sobre P. P ahora vale 5 centímetros. Nos dicen que el objeto está a 5 centímetros. Menos 1 sobre F. El foco sigue siendo la misma distancia, son 10, igual a menos 1 sobre Q. Muy bien, para poder homogeneizar estas fracciones multiplicamos por 2 y aquí también por 2. Entonces tendríamos 10 y aquí también 10. Entonces tendríamos 2 menos 1, 1 sobre 10, igual a menos 1 sobre Q. De aquí, invirtiendo, ¿verdad? Haciendo el recíproco a ambos lados de la ecuación, tenemos que 10 es igual a menos Q. Es decir, la imagen está a 10 centímetros, pero está en el lado izquierdo. Por eso es que Q nos está dando negativo 10. Como vemos aquí. ¿Sí? La imagen se está formando en el lado izquierdo de la lente, a 10 centímetros de la lente. Muy bien, entonces determinemos la magnificación. Eso vale menos Q sobre P. Menos, ¿cuánto vale Q? Vale menos 10. ¿Y cuánto vale P? Vale 5. Entonces de ahí resulta que la magnificación vale 2, positivo. Positivo 2. Quiere decir que la imagen es el doble del objeto y el signo positivo nos dice que está derecha. No hay ninguna inversión, está derecha. Bueno, como pudieron ver, este ejercicio no es nada complicado. La óptica geométrica no es nada complicada, es bastante sencillo. Solamente tenemos que utilizar la ecuación de las lentes y la de magnificación y seguir el convenio de signos. Muy bien, cualquier duda me dejan saber. Bien, entonces ahora tenemos este otro ejemplo. Nos dice repita el problema anterior para una lente divergente con 10 centímetros de longitud focal. Es básicamente el mismo caso, pero ahora tenemos una lente divergente. Bien, entonces vamos a escribir la ecuación, la que ya tenemos despejada, y esta ecuación decía 1 sobre P menos 1 sobre F igual a menos 1 sobre Q. ¿Okay? Muy bien, pues tenemos en el primer caso el objeto estaba ubicado a 30 centímetros de la lente, así que P vale 30 centímetros. 1 sobre 30 menos 1 sobre F. En la distancia focal son 10 centímetros, pero por ser lente divergente debe ser negativo 10. Igual a menos 1 sobre Q. Q es lo que nos están pidiendo buscar. Ok, entonces para homogeneizar los denominadores multiplicamos por 3, también por 3. Tendríamos entonces 1, este negativo y negativo se van a hacer positivo, así que tendríamos 1 más 3, 4 sobre 30 igual a menos 1 sobre Q. Si invertimos y buscamos el recíproco para ambos, resulta que Q vale menos 7.5. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen va a ser, que la imagen está en el lado izquierdo de la lente. ¿Okay? También podemos calcular, ¿verdad?, la magnificación. La magnificación es menos Q sobre P. Entonces tendríamos menos, Q vale menos 7.5 y P vale 30. Entonces, ¿cuánto nos da esa magnificación?
positivo 0.25. ¿Okay? Entonces nos dio positivo. Eso implica que nuestra imagen debe estar derecha y que es más pequeño que el objeto, ¿no? 0.25, un cuarto. Entonces eso podemos verificarlo si hacemos nuestro diagrama de rayos. Rayo número 1 paralelo se refracta alejándose del eje, rayo número 2 pasando por el centro y sigue el mismo camino, y el rayo número 3 debe ser un rayo que pasa por el foco. Pasa por el foco, sí, aquí tenemos el rayo número 3, un rayo que debe pasar por el foco, pero que al llegar a la lente, esta se refracta paralelo. ¿Okay? Vemos que los rayos estos nunca se van a cruzar en ningún punto en la parte derecha de la lente, por tanto tenemos que proyectarlos hacia atrás, proyectando los rayos refractados. Si proyectamos, tendríamos una proyección pasando por aquí. Si proyectamos esta, tenemos esta proyección, y si proyectamos el rayo verde, pues su proyección sería aquí. Vemos que ellos interceptan en este punto, así que en esta posición es donde se forma la imagen. Como podemos ver, es una imagen derecha, más pequeña que el objeto, y es una imagen virtual, porque se está formando de las proyecciones de los rayos. ¿Okay? ¿A qué distancia? Justamente a 7.5 centímetros, lo que acabamos de calcular. Muy bien, entonces en la parte B nos pedían mover el objeto justamente sobre el foco. Si colocamos aquí el objeto sobre el foco, entonces nuestra ecuación sería la siguiente. Tendríamos, utilizando esta misma, quedaría 1 sobre 10, porque el objeto se movió justamente a 10 centímetros, está sobre el foco, menos 1 sobre menos 10, ¿ok? Igual a 1 sobre menos 1 sobre Q. Muy bien, entonces aquí pues tenemos este negativo se hace positivo, entonces tendríamos 2 sobre 10 igual a menos 1 sobre Q. De aquí resulta que Q vale menos 5, ¿no? 10 sobre 2, 5, exacto, eso nos da 5 centímetros. Entonces vamos a tener una imagen formada a 5 centímetros. ¿Okay? Y la magnificación pues también la podemos calcular. Menos Q sobre P. Menos Q vale menos 5 y P vale 10. Eso nos da negativo, negativo, positivo 0.5. Que el objeto sería la imagen sería derecha, pero la mitad del objeto, ubicado a 5 centímetros, es decir, el negativo nos dice que está en el lado izquierdo de la lente. ¿Okay? Si trato de dibujar eso, tendríamos aquí el objeto y nuestra imagen debería estar a 5 centímetros por aquí. Esa sería la imagen. Muy bien, y en el tercer caso tenemos que la imagen, buscar la imagen de un objeto que se encuentra a 5 centímetros, ¿no? Aquí hemos movido el objeto entre el foco y la lente, está a 5 centímetros. Muy bien, entonces busquemos nuevamente la imagen. Para eso, ¿verdad? Trazamos un rayo paralelo, se refracta, un rayo que pasa por el centro de la lente y un tercer rayo que debe pasar por el foco. Rayo que pasa por el foco, al llegar a la lente se refracta paralelo. Estos rayos nunca van a cruzarse en el lado derecho, así que los proyectamos hacia atrás y vemos que la proyección de esos tres rayos coincide en este punto, y aquí es donde se forma la imagen. ¿Okay? Entonces determinemos esa posición con exactitud. Seguimos con la misma fórmula. 1 sobre, ahora la posición del objeto es 5, ya no es 10 ni 30, 5, menos 1 sobre menos 10, ¿verdad? Porque es un lente divergente, así que su foco es negativo, igual a 1
sobre Q, y ese también es negativo. Muy bien, para igualar los denominadores multiplicamos por 2 y eso nos daría 2 menos 1. Y 2 menos 1, eso nos da 1 sobre... negativo, negativo se hace positivo, así que sería 2 más 1, sería 3. 3 sobre 10 igual a menos 1 sobre Q. ¿Sí? Verifiquen. Sí, ¿verdad? Muy bien. Si despejamos para Q haciendo el recíproco, esto sería 10 sobre 3. Y eso quiere decir que Q vale menos 3.33 centímetros. ¿Okay? Podemos también calcular la magnificación, menos Q sobre P, menos 3.3, ese es el valor para Q, y P vale 5. De aquí resulta que la magnificación vale 0.666. Muy bien, nos dio positivo porque menos con menos nos da positivo y este cociente nos da 0.6. Nos dio una magnificación positiva que implica que la imagen debe ser derecha, ¿sí? Tal y como vimos aquí, la imagen es derecha y más pequeña, es 0.6 veces el tamaño del objeto y ubicada a una posición de negativo 3.3 para Q, y Q es negativo en el lado izquierdo de la lente. Así que nuestro diagrama coincide muy bien con nuestros resultados. ¿Okay? Como hemos visto para los tres casos en las lentes divergentes, la imagen siempre es más pequeña, derecha y virtual. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos otro ejercicio. En este ejemplo tenemos un objeto que podría ser un libro, una página de un libro que se sostiene a 7.5 centímetros de un lente cóncavo cuya longitud focal es 10 centímetros, ¿no? En este caso tenemos un lente divergente. Tal lente se puede utilizar en los espejuelos para corregir este problema que se llama la miopía. ¿Qué magnificación se produce? Pues muy bien, entonces para poder calcular la magnificación necesitamos determinar menos Q sobre P, que es la fórmula para la magnificación, o también a través de las alturas de los objetos, pero no tenemos alturas, así que esta es la que vamos a utilizar. Para eso necesitamos determinar P. ¿Tenemos P? Sí, la tenemos aquí, la posición del objeto. Nos faltaría entonces hallar Q. Entonces, para determinar Q tenemos la ecuación de las lentes que nos dice que 1 sobre P, y la despejamos, ¿verdad? 1 sobre F igual a menos 1 sobre Q. Esto ya está despejado para Q. Entonces vamos a reemplazar los datos. 1 sobre P, ¿cuánto vale P? 7.5. Menos 1 sobre F. F dice que tiene una distancia focal de 10 centímetros. Como es divergente, pues negativo 10. Igual a menos 1 sobre Q. Que aquí ya no está muy sencillo como para homogeneizar las fracciones. Podrían calcularlo a través de una calculadora como números decimales. Entonces esto nos va a dar, luego de hacer este cálculo, Q igual a negativo 4.29 centímetros, eso con una calculadora. ¿Okay? Muy bien, entonces ya tenemos Q, así que podemos calcular la magnificación. Sería menos, perdón, aquí se me quedó el negativo, sería menos, y Q vale menos 4.29 sobre P. P vale 7.5. Muy bien, negativo y negativo nos da positivo, y eso nos daría una magnificación de 0.571. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora tenemos combinación de lentes.
Los microscopios compuestos que normalmente se utilizan en los laboratorios pues hacen uso de dos lentes, y eso llamamos un microscopio compuesto porque tiene una combinación de lentes, como se ve en la figura. Entonces, si tenemos un objeto a cierta distancia de la primera lente, este va a formar una imagen, ¿no? Si seguimos el diagrama de rayos, tendríamos la imagen formada aquí. Esta es la imagen 1. ¿Ok? Tenemos la imagen. Ahora, esta imagen formada por la lente 1 sirve como objeto para la lente 2. Así que para la lente 2, este vendría siendo el objeto. Entonces, si seguimos el diagrama de rayos, vamos a determinar que la imagen de este objeto para la lente 2 se formaría en esta parte. Esta sería la imagen final después de la lente 2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos indican aquí. La imagen formada por la primera lente se trata como objeto para la segunda lente. ¿Ok? También nos indican que la imagen formada por la segunda lente es la imagen final del sistema. La amplificación o magnificación global de un sistema de lentes delgados es el producto de las amplificaciones de las lentes separadas. Así que la amplificación total de este sistema sería el producto de la amplificación de la lente 1 por la amplificación de la lente 2. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se resuelve este ejercicio. Dos lentes convergentes se colocan separadas 20 centímetros como se muestra en la figura. Sí, tenemos dos lentes separados 20 centímetros. Un objeto a 30 centímetros enfrente de la lente 1 a la izquierda. ¿Sí? Tenemos un objeto a 30 centímetros de la lente a la izquierda. Si el lente 1 tiene una longitud focal de 10 centímetros, ubique la imagen formada por esta lente y determine su amplificación. Entonces debemos determinar la imagen de este objeto debido a la lente 1. Si seguimos el diagrama de rayos, tendríamos entonces, ¿verdad?, un rayo paralelo, se refracta pasando por el foco, un rayo que pasa por el centro de la lente y un tercer rayo que pasa por el foco y se refracta paralelo. Entonces este es el punto de intersección, aquí es donde se forma la imagen. De acuerdo a nuestro diagrama de rayos, la imagen debe ser invertida, más pequeña y real. Entonces calculemos eso. Tendríamos entonces para Q, recuerden nuestra ecuación para Q era 1 sobre P menos 1 sobre F igual a menos 1 sobre Q. Muy bien, reemplazando datos, tenemos 1 sobre P que vale 30 menos 1 sobre F, eso vale, la longitud focal vale 10 centímetros, igual a menos 1 sobre Q. Resolviendo esto nos va a dar que Q es igual a 15 centímetros. Muy bien, entonces si calculamos la magnificación 1, pues sería menos Q sobre P. Menos Q vale 15 centímetros y P vale 30, así que eso me da negativo 0.5 de magnificación. Muy bien, parte B. Si la lente 2 a la derecha tiene una longitud focal de 20 centímetros, ¿okay? La lente 2 tiene una longitud focal de 20 centímetros. Localice la imagen final formada y encuentre la amplificación total del sistema. Para este caso, tenemos que seguir lo que se nos dijo, que la imagen formada por la lente 1 ahora sirve de objeto para la lente 2. Muy bien, entonces, ¿a qué distancia se encuentra la imagen de la lente 2? Sabiendo que ella se formó a una distancia de 15 centímetros, ¿sí? Recuerden, aquí tenemos que la imagen se formó a 15 centímetros de la lente 1. Eso es lo que tenemos aquí, 15 centímetros. También sabemos que la separación entre lentes vale 20. Así que de aquí podemos deducir de estas dos distancias que la imagen está a 5 centímetros de la lente 2. Muy bien, entonces esa sería nuestra distancia P para la lente 2, 5 centímetros. Entonces, nuevamente aplicamos la misma fórmula, 1 sobre 5 centímetros menos 1 sobre F, en este caso dicen que la distancia focal es 20 centímetros,
igual a 1 sobre Q. Entonces de aquí, despejando para Q, esto resulta negativo 6.67 centímetros. Entonces Q es negativo. Eso implica que la imagen se forma en el lado izquierdo de la lente 2, como se muestra en la figura. ¿Ve? Aquí tenemos la imagen final, la imagen 2. Muy bien, entonces calculemos la magnificación. La magnificación es menos Q sobre P. Menos 6.67 sobre P. ¿Cuánto valía P? 5. Así que nuestra magnificación resulta 1.33. Esta es la magnificación debido a la lente 2. Así que la magnificación total sería el producto de las magnificaciones M1 por M2. Entonces esto nos da 0.5 y ese es negativo, multiplicado por 1.33, eso nos da negativo 0.665. Entonces la imagen final va a ser invertida con respecto al objeto original, va a ser invertida y una magnificación menor, ¿no? 0.6 con relación al objeto original. Y con eso pues ya hemos resuelto un microscopio compuesto, un sistema de 2 lentes. Muy bien, tenemos algunas preguntas conceptuales para ustedes. Y ahora pasamos a la formación de imágenes por espejos.